Eh, Ayer tuvieron su día libre, me da mucho gusto. Hoy vamos a revisar primero el último tema de la unidad 6, que es el aborto. Primero vamos a revisar los tipos, vamos a ver un video igual sobre lo mismo y les voy a pedir que lean, es un documento. Únicamente lo pueden leer todos si ustedes gustan, es algo extenso, pero lo más importante son los últimos 3 puntos. Son las preguntas de que lo van a ver. Dice, ¿existe un derecho al aborto? Despenalización del aborto. ¿En qué circunstancias debiera ser lícito el aborto? Y bueno, ¿qué voluntad sería necesaria para recurrir al mismo si fuera lícito? Aquí les dejo el link. Y bueno, entonces, vamos a revisar esa parte, lo comentamos, pero antes de eso me gustaría saber si alguno tiene pues alguna duda, alguna pregunta le surgió sobre los temas que se van eh, a ver en su examen que ya es el próximo martes 27. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Todo quedó claro? Los temas que se van a ver en el examen, pues es libertad y responsabilidad, los tipos de libertad, qué es la responsabilidad, y pues ya un poco más en extenso, los niveles de reflexión, el concepto de ser humano, de persona humana, el concepto de dignidad y conciencia moral, qué son los valores, qué es la axiología, principios y virtudes. De normas y códigos no hay mucho, ni de relación médico-paciente, principalmente son hasta el punto 5.5, es el grueso del examen. No sé si ahí tengan alguna duda o comentario, algo que les haya surgido. ¿Todo claro? Sí, doctor. Ok. Bueno, entonces vamos a revisar la presentación. Pues vamos a poner en contexto lo que es el aborto, la definición del mismo, el aborto espontáneo, recurrente e inducido. Su definición como tal, pues es, de aborto es el nacimiento prematuro antes de que sea posible vivir, o la terminación inducida del embarazo para destruir al feto. Dentro de la OMS, the National Center of Health Statistics y el Center of Disease Control and Prevention, mencionan que la terminación del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o con un feto que pesa menos de 500 gramos, a eso se consideraría aborto. El aborto espontáneo, en 50-75% de los embarazos, culmina en pérdida gestacional antes de la semana 20. Eh, Hay algunos tipos, como aborto pretérmino, aborto tardío, después de término antes de las 13 semanas, tardío se puede llegar hasta de las 14 a las 20 semanas. El 80% de los abortos espontáneos ocurre antes de las primeras 12 semanas de embarazo. Hay diversos factores, como son los factores fetales, el 50% de embarazos se presentan de manera anembriónica, el 50% por anomalías cromosómicas, como la trisomía autosómica, la monosomía X, las anomalías estructurales cromosómicas. También hay factores maternos, como son infecciones, enfermedades crónicas debilitantes, anomalías endócrinas,
alimentación, drogas y factores ambientales, factores inmunitarios, traumatismo. Las clasificaciones, pues es amenaza de aborto, aborto inevitable, aborto incompleto y aborto retenido o retención fetal. El diagnóstico, pues se sospecha cuando hay secreción sanguinolenta o hemorragia vaginal por el orificio cervical cerrado durante la primera mitad del embarazo. Y si durante la hemorragia el producto no se aborta, los fetos tienen gran riesgo de parto prematuro y de bajo peso al nacer o de muerte perinatal. Hay, bueno, factores malignos como cólicos abdominales, hemorragia y dolor, embarazo estópico, torsión ovárica, anemia o hipovolemia. Y algunos que no son tan graves como hemorragia de implantación, lesiones del cuello uterino posterior al coito, pólipos cervicales. El aborto inevitable, pues es la ruptura de las membranas acompañado de la salida de líquido amniótico en presencia de dilatación. Es un aborto casi seguro. Hay acumulación de líquido entre aminos y corión. Esto ustedes ya lo deben de haber revisado más en embriología. Está el aborto incompleto, cuando la placenta se desprende del útero, ya sea total o parcialmente, y se produce una hemorragia. El orificio del cuello uterino se abre y permite la salida de sangre. El feto y la placenta permanecen completas o parcialmente adentro del útero. Está el aborto retenido o retención fetal. Esto pues, se utilizaba para describir a los productos muertos de la concepción que se retenían durante días, semanas o meses dentro del útero con el orificio cerrado del cuello uterino. Tratamiento, pues, por tipo de aborto, si hay signos de aborto, hay diversos tratamientos para evitarlo. Ustedes igual, ya esto sí lo deben de conocer más a profundidad, no es el tema como de la bioética cero. El aborto recurrente, pues, es presencia de 3 o más abortos consecutivos a las 20 semanas o menos de gestación con un feto de menos de 500 gramos. Se puede deber a anomalías cromosómicas de los padres, factores anatómicos, factores inmunitarios, trombofilias hereditarias, factores endocrinos e infecciones. Y está el aborto inducido, que es la interrupción médica o quirúrgica del embarazo antes de la viabilidad fetal. Está el aborto terapéutico, cuando pone en peligro a la madre, enfermedades genéticas o por violaciones, y el aborto voluntario. Entonces, para profundizar en este tema, vamos a ver un pequeño video que lleva por nombre Cuando inicia la vida. Cuando un ser humano comienza a ejercer es legítimo interrumpir la gestación en algún momento. Este es uno de esos temas muy sensibles en los que la mayoría de la gente suele tomar posiciones enfrentadas y las discusiones pueden volverse peleas, muy frecuentemente a causa de prejuicios. Un prejuicio es un juicio hecho con anticipación antes de conocer todos los aspectos relevantes. Nuestra intención, como siempre, es evitar esos prejuicios, presentarte información lo más veraz posible y con ella invitarte a considerar elementos que quizá no hayas considerado antes para que así puedas formarte un criterio más completo. Entonces, ¿cuándo inicia la vida de un ser humano? Aunque así se suele plantear la pregunta, lo relevante no es en qué momento inicia la vida humana. Están vivas las células de tu piel hasta que te haces una herida. Están vivas las células de tus bronquios que dañas con un cigarrillo. Están vivos los millones de espermatozoides que un hombre produce y se destruyen a diario y los óvulos que una mujer libera cada mes. Lo relevante es en qué momento el producto de una fecundación se puede considerar un ser humano, una persona. Veamos cómo es este proceso. Todo inicia cuando al entrar el espermatozoide en el óvulo, sus núcleos se juntan y se combinan sus ADN.
A las 24 horas, el óvulo fecundado, llamado cigoto, se divide por primera vez. En unos 4 o 5 días, las células ya son unas 100, todas idénticas. Forman un blastocisto. Si antes de estos momentos las células se separaran formando 2 blastocistos, darían origen a gemelos idénticos. En la primera semana se comienza a implantar en el útero. Al final de la segunda semana termina la implantación. Una parte de las células formará la placenta y otra se convertirá en el embrión. Se comienzan a formar células nerviosas en uno de los extremos para formar la placa neural que dará origen al sistema nervioso. A las 3 semanas, el embrión tiene el tamaño de una semilla de uva. Ya se ha formado un conjunto de células que será el corazón. Es del tamaño de una semilla de amapola y se contrae por primera vez. A las 4 semanas, el embrión es similar al de cualquier animal. A simple vista, no se distingue del de un cerdo o el de un chimpancé. Entre las 5 y las 6 semanas, las células nerviosas empiezan a mostrar actividad eléctrica aún desordenada. Un camarón tiene un sistema nervioso más complejo. Ya se puede detectar el latido del corazón, que por cierto sigue en formación en un ecosonograma. Entre las 8 y 10 semanas, las neuronas proliferan. Se conectan los hemisferios cerebrales, aparecen los primeros reflejos. A las 11 semanas aparece el reflejo de paso. Cuando los pies tocan la base del útero, el sistema nervioso desencadena una respuesta automática de los músculos de las piernas. Desde el inicio y durante todo este primer periodo, el feto ha sido propenso a abortos espontáneos, que pueden deberse a desbalances en el sistema inmune de la posible madre o a infecciones, enfermedades o sustancias tóxicas en el ambiente, incluyendo alcohol y tabaco, o incluso al estrés. A las 12 semanas, el feto tiene 10 centímetros. Ya tiene apariencia humana, aunque aún no se puede decir que piense o que sienta. A partir de esta etapa, ya no es tan propenso a un aborto espontáneo. A las 16 semanas, los huesos se comienzan a endurecer. Desaparecen las membranas interdigitales. En el cerebro se empiezan a formar surcos y a diferenciarse los lóbulos cerebrales. Se desarrolla la propiocepción. El feto empieza a reconocer su cuerpo. A las 18 semanas inicia el reflejo del parpadeo. Alrededor de estas fechas ocurre lo que en inglés llaman quickening, movimientos que la futura madre puede percibir, las pataditas. Entre las 18 y 23 semanas, el feto empieza a escuchar, oler y saborear. A las 20 semanas se forma el tálamo, que conecta la médula espinal con la corteza cerebral, pero la corteza aún no se ha formado completamente. A las 24 semanas, el feto ya podría vivir fuera del vientre de su madre, aunque necesitaría ayuda para respirar y cuidados especiales. Entre la semana 25 y la 29 se forma la corteza cerebral. En este momento ya puede sentir dolor. El cerebro muestra patrones de ondas cerebrales regulares. Por eso, los bebés prematuros tienen una actividad cerebral muy baja. A las 32 semanas, el cerebro ya puede controlar la temperatura corporal y la respiración. Alrededor de la semana 38 suele ocurrir el nacimiento. Al cortar el cordón umbilical, se corta el suministro de nutrientes y oxígeno. El bebé respira aire por primera vez. Aún meses después de nacer, continúa un importante crecimiento de las sinapsis. La corteza cerebral se seguirá desarrollando por varios años. Es hasta los 18 meses de edad que se desarrolla el sentido del yo. La corteza sigue formándose incluso hasta los 25 años y de hecho, seguimos formando nuevas sinapsis a lo largo de toda la vida. La pregunta difícil es, ¿a qué consideramos un ser humano? ¿Qué características se requieren para considerar a un ser una persona? ¿Será el tener una conciencia y capacidad de pensar? ¿O basta con la capacidad de sentir como la que tienen los animales? ¿O será simplemente el tener un ADN humano individual? No hay una definición universal. La categoría de persona se define y se debate en cada sociedad y en cada contexto.
Aristóteles, por ejemplo, afirmaba que el alma entraba al cuerpo a los 40 días de gestación, en el caso de los varones, y hasta los 90, en el caso de las mujeres. La Iglesia Católica seguía las enseñanzas de Aristóteles y, aunque no veía bien los abortos, no los consideró homicidios sino hasta el siglo XVI. Poco después, Nicholas Hartshöcker pensaba que podría haber hombrecitos en el interior de los espermatozoides. Sí, el ser humano existía desde antes y la mujer funcionaba solo como una incubadora. Santo Tomás de Aquino declaró que no, que se trataba de un proceso gradual. El feto al principio tiene un alma vegetativa, después adquiere un alma animal y al final tiene un alma racional. Aunque la Iglesia no se ha pronunciado con contundencia sobre en qué momento exacto aparece una persona nueva, desde 1750 castiga con la excomunión todos los abortos desde el momento de la fecundación, que es cuando ahora sabemos que se crea un nuevo código genético. Pero entonces, según esta idea, ¿son personas muertas el 50% de los óvulos fecundados que no logran la implantación sin que nadie se dé cuenta? Y si el blastocito se separa y da origen a gemelos, el cigoto inicial era 1 o 2 individuos. Quizá es a las 6 semanas cuando se puede detectar el latido de lo que será el corazón, o a las 8 semanas cuando se manifiestan los primeros reflejos, aunque el feto sea aún incapaz de sentir, o a las 12 cuando ya tiene apariencia humana. Si ocurre bajo ciertas condiciones, la legislación del Reino Unido garantiza la interrupción del embarazo hasta la semana 24. Algunos arguyen incluso que se trata de un ser humano independiente solo hasta que es capaz de respirar por sí mismo. Lo cierto es que no es fácil que nos pongamos de acuerdo y poner una frontera absoluta. La humanización es un proceso gradual. El asunto no es nada simple. Se trata de un tema complejo y con muchas implicaciones, y más cuando ponemos en el otro lado de la balanza la situación de muchas mujeres, incluyendo niñas y adolescentes. El Fondo de Población de las Naciones Unidas calcula que en las naciones en vías de desarrollo, 20,000 menores de edad dan a luz cada día. México ocupa el primer lugar de embarazo adolescente, según la OCDE. 1 de cada 5 embarazos es en jóvenes que no alcanzan la mayoría de edad. Se estima que el 95% de los embarazos en niñas menores de 15 años es producto de abuso sexual. En América Latina, del total de muertes relacionadas con el embarazo, 24% son por un aborto inseguro. Muchas veces se obliga a mujeres que no tienen un sustento económico o a niñas y adolescentes que no están preparadas o a futuras profesionistas que deben renunciar a su carrera o a víctimas de violación e incesto a traer un infante al mundo. ¿Es realmente justificable? Además, están los casos de mujeres que tienen abortos espontáneos o embarazos que se interrumpen por problemas de salud o incluso son obligadas a abortar por alguien más y que aún así son castigadas como si hubieran cometido un asesinato. Se ha comprobado que las leyes restrictivas no reducen la cantidad de abortos que se realizan. Se siguen llevando a cabo, solo que en condiciones que ponen en riesgo la vida de las mujeres. En América Latina, la proporción de abortos es más alta que en Europa Occidental. Un factor crucial es el que juega la educación sexual. Por ejemplo, en Noruega y Holanda, la educación sexual comienza desde el kinder y tienen las menores tasas de embarazo y abortos en adolescentes. La transformación desde un óvulo fecundado hasta un ser humano es un proceso maravilloso. La intención de este video no es promover el aborto. Lo que sí nos interesa promover es la empatía y la salud reproductiva. Podríamos ser una sociedad más justa y responsable si estamos mejor informados. Estar a favor de la vida debería considerar no solo el grado de desarrollo del embrión o feto, sino también el bienestar, la salud y los derechos de las mujeres. ¿O tú qué piensas? Curiosamente, suscríbete a Curiosamente. Si te gustó este video, Eso es el video. Y para continuar con esta parte de
del aborto, les voy a pedir que revisen el documento que les puse en el link. Igual aquí lo voy a, lo voy a compartir. Lo que debemos de ver, les comento, lo pueden leer todo. Adelante, es un eh, texto de un profesor de la Escuela de Derecho de Chile, bueno, de la profesora Adriana Palavecino, y da una introducción de este aborto terapéutico, de cuándo sí, cuándo se puede realizar, cuándo no, cuándo se fertiliza, etcétera, etcétera. Pero lo que nos compete a nosotros es a partir de esta sección de existe un derecho al aborto, la despenalización del aborto, en qué circunstancias y qué voluntad sería necesaria. Entonces, nos tomamos 15, 20 minutos para revisarlo y al final, pues la participación del día de hoy sería con base en esto, con base en algunas preguntas que les voy a realizar. Tal vez sí, de aquí a las 12, 12:05 no van a terminar de verlo todo, céntrense en estos puntos y lo comentamos. ¿Les parece bien? Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces, en 15 minutos más o menos nos escuchamos de nuevo.
¿Cómo van con la lectura? ¿Podemos comenzar? Pues yo, pues yo Sí. Ok, bueno, entonces hago la pregunta y veo quién levanta la mano aquí en Zoom para poder dar la palabra. Entonces, en primer lugar, serían dos cosas. ¿Cuál es su opinión sobre el aborto? Y ¿cuál es su visión en relación al documento en la mención de si existe un derecho al aborto? Ujú. Entonces, Marichelo, adelante. pues en lo personal, este tema sobre el aborto es un poco difícil porque todos tenemos pues pensamientos diferentes, valores diferentes, y pues desde mi punto de vista, creo que mm, la parte sobre no aceptar el aborto, bien como dicen, es más por ideales religiosos y cosas así. Pero en cuanto a si legalizaron el aborto o tener clínicas sobre que atiendan este tipo de... Te dejé de escuchar, Marichelo. Hola, hola. ¿Alguno más le escucha? No, se dejó de escuchar, Doc. Ok, bueno. Doctor, se dejó de escuchar y disculpe, ¿podría aceptar a mi hermana Magdalena? Lo que pasa es que la sacó su internet. Daniela Flores, Daniela Velázquez. Sí, Velázquez, sí. Sí. Yes. Bueno, entonces ahorita que regrese. Laura Torres, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, acerca de la despenalización del aborto, pues yo sí estoy de acuerdo en que pues las personas puedan abortar. Y pues yo creo que no solamente esto debería legalizarse, sino que también deberíamos tener más educación sexual en el país para que no fuera como la primera opción, sino ya, o sea, que fuera una última opción. Y pues de todas maneras los abortos, o sea, pasan y pasan en lugares clandestinos. Y pues hay muchas mujeres que mueren a causa de eso. Entonces, yo creo que sí sería una buena idea legalizarlo. Ok, muchas gracias. Sí, y eso es mi... En ese sentido, yo en un comité se discutía esa parte. Bueno, se despenaliza, se acepta, se aprueba. Es primero complicado en relación a, bueno, cuándo inicia la vida, cuándo se considera ya una persona como un sujeto humano. ¿Cómo es posible que se deje tomar la decisión de esa vida a otra persona? Y no solo es a una persona, estoy consciente, es la mujer quien lleva el producto. Ese producto tiene la mitad de células de otra persona. Cuando se debe a actos dolosos, violaciones, a incesto, a ese tipo de problemas, completamente y concuerdo, debe de existir la posibilidad. Sin embargo, y como lo dice Laura, a donde se debe de dirigir la opción no solamente es a despenalizar el aborto, no, es hacia la educación sexual, que sí exista, sí, legalmente,
pero como última opción. El punto, si una persona quiso tener relaciones sexuales, estaba consciente de ello, debe de saber y tener acceso a los diversos anticonceptivos, o si no los quiere, bueno, conocer su cuerpo para saber sus días de ovulación. Hay diferentes estrategias para hacerlo, pero muchas veces se ve como tabú, no se permite que se den en las escuelas. Eh, entonces, se va posponiendo ese punto hasta que ya llega un embarazo y hay mucho más problemas porque ya implica otras cosas. Entonces, sí concuerdo en ese aspecto. Voy a permitir que Marichelo termine su comentario. Adelante. No, disculpa, doctor. Pues lo que iba a decir era que al final la decisión es de uno mismo y los que no están a favor del aborto pues podrían simplemente no hacerlo y igual tomar en cuenta a quienes pues están a favor y al momento de realizarlo pues ponen en riesgo su vida y, y, en, y, y en cuanto a había un apartado en el que decía sobre si los niños debían decidir si, creo que niños que están violados o algo así, si daban a luz o no, si ellos tomaban la decisión o sus padres. ¿Me permites un momento? Disculpe. Perdón. Oh. Sí, disculpa. Pues creo que la decisión debería ser tomada por ambos, hablar ambos acerca de los pros y los contras de realizar el procedimiento o de no realizarlo. Sí, muchas gracias por el comentario. Sí, en el caso ya de violaciones, pues implica otras cosas, no fue por gusto. Yo les comentaba la discusión de se le tiene que dar tratamiento contra el cáncer a una persona que padece cáncer de pulmón y fumó. Es difícil esa decisión porque la opción, la visión es de que, bueno, él lo provocó, él pagó para enfermarse, porque no solamente es que me expuse a los rayos del sol, que yo como sujeto humano estoy consciente que si me expongo todos los días de 9 de la mañana a 3 de la tarde a los rayos del sol sin protección alguna, puedo presentar alguna neoplasia de piel. Ok, existen medios para proteger, pero tal vez no tengo acceso, tal vez por mi trabajo lo tengo que hacer. Pero en el caso del tabaco, una persona va y paga para consumirlo. Aquí, en el caso de una violación, pues esta persona fue pues abusada, tuvo ese problema legal, ya no se debe de victimizar más a la víctima. Entonces debe de tener todas las posibles opciones. Si es en menores de edad, debe de estar completamente apoyada por sus padres, por todos los entes gubernamentales para la toma de la mejor decisión. Muchas gracias. Teutli. Gracias, doctor. Adelante, muchas gracias, sí. Bueno, respecto a la postura sobre la despenalización, estoy a favor. Y ya, bueno, creo que depende de cada persona si está dispuesta a realizar el procedimiento o no, pero yo siento que no se le debería prohibir a alguien más, porque pues son muchas circunstancias, ¿no? Independientemente de por salud, por violación o simplemente porque la mujer no tenga las condiciones pues sí, hay muchos niños en la calle, hay muchos embarazos que pues son por violación, entonces pues esa sería mi postura. Gracias. Bueno, a los que siguen, que van a comentar, mi pregunta, aunado sí a su opinión, a esta visión de la despenalización, bueno, las circunstancias en cuando debe de ser lícito o ilícito. Si a ustedes en algún momento, Marina,
ya se despenaliza el aborto en México y tiene su clínica para realizarlo. O ustedes en la priva, ¿en algún momento realizarían omisión de conciencia para no realizarlo? Entonces, el que sigue es José Eli. Adelante. Doctor, buenos días. Buenos días. Bueno, pues así como tal del aborto, pues yo estoy a favor. Porque, perdón, es que se pasó una moto y se escucha mucho ruido acá. No sé si se escucha. Pues yo estoy a favor porque, pues actualmente, o sea, en estos días la mayoría de los embarazos son no deseados, son por adolescentes o personas muy jóvenes que no tienen tanto la madurez emocional como económica o algo así para darle una buena vida pues a un nuevo ser. Y pues pienso que pues todos deberían tener esta oportunidad de decidir si tener un hijo o no. En caso pues, o sea, que lo hayan hecho por gusto, no se cuidaron o algo que pues sería lo ideal. Sin embargo, pienso que debería existir esta opción. Y dentro de lo de, pues si me tocara practicar un aborto o algo así, pues pues yo sí lo haría, o sea, pues ayudaría a las personas y eso. Y pues es mucho más seguro porque pues es con supervisión de un profesional de la salud. Eso porque pues de todas maneras actualmente se hace de manera clandestina y es muy fácil, ya sea un aborto farmacológico, pues es fácil conseguir los medicamentos y eso. Y pues implica bastante riesgos de los que pues, las personas no están conscientes. Uh-huh. Sí. Muchas gracias por la participación. Bruno Isaac, adelante. Sí, doctor. Pues bueno, pues yo igual, pues estaría a favor, ¿no? Pero, pues, en cuanto a las cuestiones religiosas, pues, también es importante, pues, como lo decía el video, no crear prejuicios, ¿no? Y, pues, escuchar la postura que tienen y por qué, ellos están en contra, ¿no? Y poder llegar o que se llegara a un acuerdo con las instituciones o las personas en general que están en contra del aborto y principalmente pues aumentar como esa prevención, esa educación y en caso de que pues las personas hicieran caso omiso, pues ni modo, ¿no? Ayudarlas no queda de más, ¿no? O sea, yo me arrimaría hacia esa postura, ¿no? De, pues ya hiciste lo que hiciste, está bien, pues ahora tú decides si quieres que te haga el procedimiento, yo estoy a favor de hacerlo, ¿no? Pero pues sí, ponerle más énfasis a la educación, a la prevención. De acuerdo, muchas gracias. Ahí yo les comento una experiencia tal vez un poco lejana. Cuando yo empecé a buscar trabajo, había una opción en Laboratorios Saint-Marie, no recuerdo el nombre, eran unos laboratorios que se dedicaban a hacer estos fármacos para abortivos, estar tal cual en el laboratorio. Yo ni siquiera me animé a mandar solicitud ni nada, dije no, porque mis principios, mi moral, mi ética no me lo permitirían. Tal vez ya al paso del tiempo se puede cambiar, por supuesto, pero ustedes también, como profesionales de la salud, dan puntos de vista muy válidos de que sí, ya existe la posibilidad, es preferible que se haga en un lugar seguro, con todos los medios de seguridad necesarios para evitar afectar a otro ser humano, aquí a la mujer que se está realizando el procedimiento. Solo lo que se presentó mucho en la Ciudad de México al principio, que se acababa de despenalizar, es que muchos médicos en el sector público les mandaban a la mujer para abortar y les decían, no, yo por omisión de conciencia no lo puedo hacer. Y le daban una tarjetita de dónde lo podía realizar y era su misma clínica, pero en la priva. Entonces lo que hacían ellos era cobrar. Entonces no lo hagan, tampoco se trata de eso, creo que su visión es más el apoyar y hacerlo en las mejores condiciones. Tengo aquí a Josué Villanueva. Buenas tardes, doctor, ¿me escucha?
Sí, adelante. Bueno, con respecto a la postura, como todos mis compañeros, sí estoy a favor de la despenalización. Y pues considero que pues a pesar de que no se haya realizado, no sé, una violación, pues sí se debería tomar en cuenta, pues implementarlo, aunque sea pues, por ejemplo, un accidente que tuvo la pareja que no se cuidó bien, porque considero que pues afecta en muchos aspectos la vida de la mujer. Creo que la priva de una gran libertad, pero pues también considero que debería implementarse en gran medida la educación sexual. Pues actualmente sí, pues existe desde la primaria, según recuerdo yo, pero pues considero que hay muchas personas que en realidad sí es, bueno, no conocen realmente lo que son los métodos anticonceptivos o cómo usarlos. Entonces creo que sería de mucha utilidad poner énfasis en ese aspecto de difundir la educación sexual para así, pues, obviamente evitar estos problemas que solo sean como una última opción, como ya mencionaron mis compañeros. Muchas gracias. Bueno, a partir del que sigue, para hacer su comentario, también les quiero preguntar si concuerdan con estas semanas en cuándo se puede realizar el aborto. Ustedes son personas preparadas, van a ser médicos, han llevado clases de embriología. ¿Concuerdan en estas 12 semanas? ¿Lo ampliarían a 14? ¿Lo ampliarían a 20? ¿Lo reducirían? ¿Cuál sería su propuesta en ese sentido? Mariana, Genis. Sí, doctor, buenas tardes. Bueno, primero que nada, pues también estoy a favor de la despenalización. Y pues, o sea, también creo que es muy, muy importante lo de la educación sexual y pues no sé, siento que todos te dan, o como decía Josué, pues sí, desde primaria o de secundaria, como que sí te dicen, pero siento que es muy vaga la información, como que siento que la verdad es que no aporta mucho, o a lo mejor siento que también debería incluir más como, mira, te puedes poner, no sé, a cierta edad, el implante, puedes ir aquí y ponértelo, porque nomás te dicen como, hay estos tipos y ya, pero como que no te orientan hacia qué puedes hacer o dónde lo puedes conseguir, o bueno, lo más típico es que te den un condón o así, pero no sé, hay muchos métodos y como que creo que es muy vaga la información y bueno, esto pues sí reduciría en gran medida, creo yo, los números de aborto, pero pues también hay otras condiciones en las que pues no, por ejemplo, pues lo más típico que pues, es las violaciones o de personas que no están pues ya de lugares como muy rurales o algo así, que pues no tienen acceso a la información más básica, ese tipo de personas también, o las personas que a lo mejor sí se cuidan y sí son responsables, pero pues los métodos anticonceptivos no son 100% confiables, siempre hay un rango de probabilidad que pues sí te embaraces, entonces no necesariamente tiene que ser por irresponsabilidad o por una violación. Y en caso de que pues ya lo tuvo, pues también hay que considerar que no, bueno, yo creo que no hay que traer un niño al mundo nada más porque sí. O sea, siento que cuando, bueno, las personas que están en contra del aborto, como que, bueno, no sé, siento que piensan como de, no, es que pues es una vida. Y sí, pero bueno, ya es un debate más, ¿no? Pero siento que también no se pueden pensar como la vida que le espera tanto a la madre como al niño, que bueno, el niño puede terminar en adopción o lo pueden, no sé, abandonar y dejarlo como muy a su suerte y no necesariamente una vida de buena calidad o la mamá pues ya quedarse con el niño y a lo mejor pues también no está con la madurez o con la, pues sí, con madurez para tener un bebé, no es lo mejor o no es o bueno, creo yo que no es el bien común, que es lo que la mayoría de los que están a favor del aborto pues es lo que buscan. Y sobre que si yo practicaría un aborto, yo también creo que sí, porque pues es mejor dar la información, o sea, también dar la información, porque no solo hacerlo, sino dar la información de las consecuencias de lo que te va a traer, y pues yo creo que en lugares clandestinos pues no van a hacer eso, lo que les importa es cobrar. Y a las semanas, pues yo creo que sí está bien a las 2 semanas. Siento que también ya mucho tiempo ya sería como, creo yo que mucha irresponsabilidad ya de, no, ya me arrepentí. No sé, creo que es una decisión que tienen que tomar con tiempo y ya decir,
pues sí quiero o no quiero y ya, pues hacerse responsable de su decisión. Sí, muchas gracias. Mencionas un punto muy importante. En muchos grupos antiaborto llega a ser mucha la cerrazón de decir no solo no abortes, pero no se dan opciones. Hay algunos que sí dicen, no, pues te puedo dirigir primero para darte pláticas, orientarte y si no lo quieres tener, desde este momento ver que se den adopción. Aunque también en México los trámites de adopción son muy difíciles, son muy tediosos, no es sencillo, así de fácil. Las implicaciones que tiene, sí, traer una nueva vida, estoy de acuerdo, no solamente es que nazca el bebé, ya, yo grupo antiaborto, ya festejo, ahora sí que hagan lo que quieran. Ese es de los principales problemas que existen. No dicen, yo grupo, me voy a hacer responsable, no abortes. Yo tomo el producto, tengo grupos de ayuda, tengo dónde colocarlo laboralmente, escolarmente, dónde va a ir, etcétera, etcétera. No. Y dejan muy desprotegida ya sea a la mujer si está sola, a la familia como tal, la calidad, la dignidad de vida se puede ver afectada. Y sí, es de los grandes vacíos de estos grupos que solamente dicen no abortes. Están también el grupo proabortista de que casi aborto para todo el mundo, no me importa, no te cuides, y no, creo que se debe de llegar a mediar con la parte de educación sexual, sí, hasta donde yo sabía desde quinto, sexto año, bueno, en quinto año estaba el libro de educación sexual, ya con los cambios de planes desconozco en qué momento se dé, pero sí, también era más que nada, pues el condón, ya te lo mostraban, o el DIU hasta ahí, pero no te decían, bueno, puedes ir a este lugar, o como comentaban, a los, no sé, 16 años ya puedes ir a ponerte un implante, a tal edad puedes empezar tratamiento hormonal, etcétera, etcétera, etcétera. No es tan abierto, sí, sigue siendo un tabú en México. De igual manera, no sé qué tanto alboroto se pueda causar si se empieza a hacer cotidianamente dentro de las escuelas, los padres van a pegar el grito en el cielo y al final va a haber muchas barreras. Barreras que al final debe de haber un diagnóstico completo del por qué la barrera, tal vez porque ellos cuando eran niños no les permitieron ver eso, o creen que eso incrementa la probabilidad de iniciar la vida sexual. Y al contrario, hay muchos estudios que dicen que entre más información tenga una persona de todo, desde los métodos anticonceptivos, desde la concepción, desde las posibilidades, desde el aborto, de todas las repercusiones que pueden existir, va retrasando el inicio de su vida sexual. Bueno, son estudios la mayoría internacionales, creo que sí hay 2 o 3 de Latinoamérica, pero concuerdo, depende mucho de la zona donde habite la persona, si es una zona rural, si es una zona urbana, si es una metrópoli, entonces se va a modificar. Pero muchas gracias por sus comentarios. Abraham Méndez, adelante. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Me escucha ahí bien? Sí. Es bueno, ya que cambié de preguntas, nada más poder repetir las preguntas que... Bueno, primero la opinión sobre el aborto, después si tú como médico realizarías alguno, si concuerdas en las semanas donde está estipulado para realizar el aborto, que en México pues son 12 semanas, que ampliarías, reducirías. Y el otro punto, que era en relación a la despenalización del aborto y la opinión o los antecedentes que da la autora en el documento. Bueno, primero que nada, yo fundamentado, yo creo que sí estoy de acuerdo con la cuestión del aborto. Aparte de todo lo que dijeron mis compañeros, siento que vivimos en un país, sobre todo, precario en muchas cuestiones, en el sistema de salud, en el sistema de educación, una estructura económica que realmente no va para ningún lado. Entonces siento que si realmente nosotros como sociedad nos preocupáramos por satisfacer las necesidades como la pobreza en niños ahorita, realmente no tendríamos por qué estar tan preocupados por el aborto, porque, híjole, es una dicotomía que tú como persona estés muy a favor de toda esa cuestión de proaborto y eso,
y por otra parte los niños que están y realmente están en cuestiones precarias, miserables, no los ayudemos. Entonces ahí hay un dilema, ¿no? Por una parte. Por otra parte, yo como médico, pues siento que eso sí va en contra de los principios de la medicina, ¿no? Porque pues técnicamente nosotros estudiamos para salvar vidas, pero también estoy consciente pues de los otros puntos que ya le dije. Entonces, realmente ahí sí no, en ese momento no sabría decir si lo practicaría o no. La verdad, es como, lo pensaré en el momento que me toque, si es que me toque, si no, pues también. Y por otra parte, esta cuestión de despenalización, pues es como todo, ¿no? O sea, yo creo que la despenalización al aborto va pues de la mano de mejorar la educación sexual en México, que es muy precaria. O sea, si tenemos un sistema educativo pobre, pues no esperemos una educación sexual muy buena, que es una realidad. Entonces, por eso los embarazos a tan corta edad y todo eso. ¿Y cuál era la última pregunta, doctor? Es que creo que me falta una, lo de... Las semanas, si concuerdan. Y lo de la semana, yo creo que hasta 12 es mucho, entonces lo reducí incluso a 10, porque realmente tú estás consciente, o sea, tú como tanto mujer, como pareja, como hombre, estás consciente cuando no es como de que una llamada de sorpresa y ya llevo 20 y tantas semanas, pues tampoco, ¿no? Entonces yo creo que sí, incluso eso sí sería un requisito, yo creo que sí debería ser un requisito eso, la cuestión de la semana. Ok, muchas gracias. Sí, en relación de las semanas, de hecho, al contrario, hay algunos países donde lo quieren ampliar a 14. Todo se basa en la formación del sistema nervioso central, que se dice que ya este feto empieza a percibir, a sentir como tal, y por eso se estableció este ya comienzo como de la persona, no de la vida. Y también, bueno, concuerdo en puntos en relación a que sí, en México es precario. Algunos hay varios textos, películas donde dicen, no, pues es que traer un niño al mundo es traerlo a sufrir. Es tan precaria la situación que casi traer un niño al mundo es llevarlo a un homicidio. No tiene, está todo tan podrido que es mejor no traerlo. Algunos dicen esa visión de que yo no soy tan egoísta para traer niños. Son opiniones completamente válidas, pero hay que sustentar mucho, bueno, yo sí soy de la idea de por qué se embarazó. Sí, tal vez falló el método anticonceptivo, ok, estoy consciente de eso, pero hay personas que no se hacen responsables de esos actos y no se quiere que se vea como una salida fácil tampoco. Hay que brindar toda la información y que esta, sí, ya lo hemos dicho bastante, sea la última opción. ¿Quién falta? Jonathan Alcaraz. ¿Sí, me escucha? Sí, adelante. Bueno, yo pienso que es un tema delicado y que primero yo creo que, como dijeron mis compañeros, se debe dar una buena educación sexual, porque creo que se ha como tomado muy a la ligera el hecho del aborto y pues hay que profundizar un poco más en eso y pues no tomarlo tan a la ligera y, como usted dice, no utilizarlo como salida fácil. Obviamente en circunstancias pues muy pues graves pues se entiende, ¿no? Pero en otras circunstancias pues si hubieras tenido una buena educación sexual, pues no habría necesidad de llegar a eso. Por eso yo creo que lo más importante es la educación sexual, hacerle saber a la gente, a los jóvenes que no está mal, pero pues que hay formas de hacerlo y que pues no es necesario llegar a este punto si se tiene una buena educación sexual desde el inicio, ya sea, y también brindando el mismo gobierno pues diferentes pues atenciones a este tipo de cosas. Y en cuanto a las semanas, yo igual concuerdo con mi hermano Marcelo, yo creo que deberían ser menos, porque no, salvo casos excepcionales en los que la mujer pues no tiene periodos
pues de retraso pues muy regulares, pero pues o sea, aún siendo esto, pues creo yo que pues están conscientes, ¿no? Aún sin llegar a las 12 semanas. Por eso yo creo que también sería el hecho de poder, de que fueran, como dice él, 10 semanas. ¿Y qué otra pregunta era? Bueno, no deben de responder todas. Igual sobre la despenalización, pero no es necesario todas, es tu opinión igual. Ok, gracias. No, de que ahora, igual si quieren responder las preguntas anteriores, está muy bien, ya habían alzado la mano para eso, pero un punto bastante ríspido en este dilema del aborto es quién lo discute y quién toma las decisiones. Hace tiempo un video de España donde es fuerte este movimiento feminista, o igual en México, mesas redondas sobre el aborto donde solamente hay hombres. Se ha planteado varias cuestiones y tal vez algunas hasta demasiado cínicas, demasiado sarcásticas, usando los mismos argumentos, tal vez no de feministas, pero sí de una comunidad LGBT, etcétera, etcétera. En relación a que dicen, ¿cómo es posible que un hombre es el que vaya a tomar la decisión de si una mujer aborta o no? Y una respuesta que dio un legislador allá en España es que, entonces tú me criticas porque yo me estoy asumiendo como mujer, soy hombre, pero según tu perspectiva yo me puedo asumir como mujer y al asumirme como mujer puedo hablar sobre el aborto mismo. Son temas ya más delicados, más de quién debe de hablar. Aquí en México sí, esa fue una crítica, era una mesa de 5 o 6 personas, pero puros hombres. Y yo aquí no quiero tocar ese tema de hombres o mujeres, sino también quién debe de hablar, porque normalmente son legisladores, son políticos, pocas veces se invitan a personas expertas en bioética, en reproducción, a personal de salud, y mucho menos a las personas afectadas, desde ahí sí, mujeres que tenían la posibilidad de hacerlo y no lo hicieron, que querían hacerlo y no pudieron, o que lo hicieron, o al contrario, es otra perspectiva de tal vez en menor medida del hombre, que él sí quería y su pareja dijo que ya había tomado la decisión. Entonces, esta visión de quién para ustedes sería pues una persona más idónea para dar su opinión sobre el tema, ya dentro de tomadores de decisiones. Entonces, Sailet, adelante. Yo creo que aquí tendría que opinar algún experto de la salud, alguien del área médica, y también tendría que opinar pues mujeres, porque pues va a ser una decisión respecto a su cuerpo. Y bueno, también podrían opinar hombres, pero siento que este tema va más aludiendo hacia las mujeres. Entonces, pues deben de tomar un poco más de decisión en este aspecto. Muchas gracias. ¿Algún otro punto que quieras comentar? Pues respecto a las preguntas anteriores, pues sí estoy a favor al aborto. Y igual que se despenalice, y igual como habían mencionado mis compañeros, creo que en nuestro sistema de educación en el país, pues sí le falta bastante, mucha educación sexual, porque pues sí se menciona un poco, pero creo que la mayoría de lo que sabemos es porque lo investigamos o no sé, alguien nos dice o como sea, pero no es muy completo como debería de ser. ¿Y qué más nos había preguntado? Acerca de las semanas. Pues yo creo que están bien las semanas. Y no le aumentaría más semanas porque, como se sabe, pues esto implica mayor riesgo tanto para la madre como para el producto. Pues yo creo que sería eso, doctor. Perfecto, muchas gracias. Hay una crítica que han hecho a las generaciones más recientes. Cuando se empezó a crear la internet, como se diga, luego se decía, todo va a cambiar cuando se tenga el acceso a la información.
porque antes era muy difícil acceder a la misma. Era ir a una biblioteca, no estaban abiertas todo el día, era buscar en una papelería lo que encontraras, comprar, tener un libro era un privilegio. Pues no, se acabó. Y se decía, cuando todos tengamos acceso a esta información, el mundo va a cambiar. Y pues, ¿qué sucedió con Internet? El 70-80% es porno, un 10-15% son redes sociales, y lo demás, aunque hay conocimiento, existe, por supuesto, está plasmado, no se utiliza. Entonces también depende mucho de la persona. Está bien, la educación sexual va a partir de pues ahí se los creería de la escuela, es conocimiento. Ustedes van a llegar con ese interés a sus casas, con sus tutores, y depende mucho de cómo lo externen, qué tanta abertura exista en las familias para seguir buscando información. De lo contrario, y de los críticos más grandes al gobierno, dicen, el gobierno te quiere tonto, entonces él no te va a educar. Entonces debes de buscar por ti, o tal vez no tan extremo, no es que te quiera tonto, pero solamente te da una parte del conocimiento, depende mucho de ti ir profundizando, y son esos temas que al final vas dejando, al final hay prioridades, hay otras cosas, y si existe el conocimiento, tal vez ya no es una estrategia tal cual de educación sexual. La educación esta ahora es cómo transmito el conocimiento para que los demás se interesen y profundicen, y no solamente es para el menor que está estudiando secundaria, primaria, es para los padres de familia decir, ya tienen esta información, pero profundicen con ellos, para que no se malinterprete tampoco, para que no haya estas áreas en donde la familia se puede ver ofendida dependiendo de su religión, de la ética que tiene. Ya tiene la información básica, ahora depende mucho del menor y de la familia. Perfecto. Jesús Alberto, adelante. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes, ¿no? Y buenas tardes. Yo creo que la despenalización es importante porque pues ese mismo acto obligaría a ofrecer un mejor servicio a la salud, en este caso a las mujeres. Y yo creo que es un deber, ¿no? Porque a fin de cuentas se legalice o no va a seguir pasando, y pues yo creo que como personal de salud debemos comprometernos a ofrecer nuestro mejor servicio. Quiere decir que pues si me tocara en algún futuro entrarle a algún procedimiento de esos, pues sí, ¿no? Dando todo mi conocimiento y mi apoyo para que quede todo bien y salga todo perfecto. Y yo creo que el aborto, más que un procedimiento médico, porque obviamente lo es, tiene sus riesgos como cualquier procedimiento, pero pues es un manejo más multidisciplinario, ¿no? Y es algo que mucha gente luego creo no ve, porque a fin de cuentas dicen, es una salida fácil, pero pues no es una salida tan fácil. Hay cosas que se arrastran por muchos años, y pues también en esta actualidad yo veo cómo hablan por ejemplo, la terapia psicológica, y sigue siendo algo infravalorada, y es muy importante porque si no se atienden esas cosas también, pues puede empeorar la calidad de vida de la paciente. Entonces, yo creo que es algo que se tiene que pensar, y que todo el mundo, independientemente del cargo o posición social en la que se encuentre, tiene que poner pues su granito de arena para que todo funcione mejor. Y estoy de acuerdo con lo de las semanas, porque es menos riesgoso y se puede hacer un procedimiento más limpio, pues más fácil para la paciente. Entonces, así 2 semanas está bien, si se puede antes, mejor. Pues sería todo, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Sí, ese punto es muy importante en el hecho de que es un todo, no solamente es ir a abortar y ya me fui, tiene muchas implicaciones psicológicas, principalmente sí para la mujer que lo realiza, debe de tener un seguimiento, si fue víctima de algún abuso, si no, si fue por decisión propia, igual darle esta posibilidad, y sí, no verlo de una manera tan simplista como un procedimiento, llego, te hago el aborto y ya te vas caminando, no, hacerlo de una manera global también para que no se repita si fue o por alguna falla en el método anticonceptivo
o por la juventud que ganó la calentura, estoy de acuerdo, perfecto, dar estas pláticas, dar una orientación, dar todo un seguimiento para que no se repita. Ajá. Tengo a Daniela Viera. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, pues yo estoy a favor. Y respecto a lo de las semanas, yo creo que las dejaría así, o en todo caso, pues sí que se extiendan hasta 14. ¿Por qué? Pues como comentaba usted, esto se basa bueno, es en base al desarrollo del sistema nervioso. Entonces se entiende que el sistema nervioso del embrión se desarrolla a partir o hasta la semana 12. Incluso hay embriones que sigue desarrollándose en la semana 13 o 14, es por eso que se pide que se extiendan a algunos otros países, y también porque a partir de la semana 12 ocurre un desarrollo muy rápido, más acelerado que en las semanas previas. Por eso yo lo dejaría así en esas semanas, o incluso lo aumentaría hasta 14. Y respecto a lo de la educación sexual, pues yo opino que, o sea, sí existe, pero igual como comentaba mi compañera Genis, es muy vana, está muy carente, y más porque a mi parecer la educación empieza en casa, tanto sexual como en todos los ámbitos. Entonces también tiene que haber, deben de proporcionarle herramientas a los padres para que ellos puedan proporcionárselas a sus hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces son costumbres o creencias que se vienen arrastrando desde tiempos muy ambiguos. Entonces ellos no vienen con estas herramientas para poder enseñarles a sus hijos, y en la escuela muchas veces pues no va a existir la misma confianza que con los padres. Entonces tiene que hacerse un trabajo en conjunto, tanto escuela como en la familia. Y también respecto a opiniones de otros compañeros, pues yo difiero con que el aborto es una salida fácil. ¿Por qué? Pues porque si fuera una salida fácil, simplemente pues los anticonceptivos no existirían, sino que pues fuera todo o aborto o embarazo. Y creo que pues las cosas no son así. Sabemos que los anticonceptivos no tienen un 100% de efectividad, y hay muchas personas que se cuidan y que aún estando realizadas pues se les puede ocurrir un fallo, y yo opino que están en su derecho de decidir sobre su cuerpo. De si quieren continuar con el embarazo o interrumpirlo. A fin de cuentas, lo que se busca es pues que cada quien decida sobre su cuerpo, y más que nada aquí las mujeres, que son las implicadas, que son las que pues se llevan toda, pues son las que cargan con el embarazo, con la carga psicológica, con los problemas o complicaciones que puede dejar un parto, o secuelas que puede dejar un aborto. Es una decisión muy difícil, pero que a final de cuentas se tiene que analizar a profundidad. Por eso también otra cosa con la que difiero con mis compañeros es de que ellos comentan de que, bueno, que se les reduzcan las semanas porque ni modo que no sepan, ¿no? O sea, hay personas que si no tienen acceso a anticonceptivos, mucho menos a una prueba de embarazo, entonces, pues, no es como que, luego voy a saber porque ya no, no me llega la menstruación, no, estoy embarazada. O sea, ni siquiera saben cómo medir su ciclo menstrual, o sea, son muchos factores. Y pues eso sería todo. Ok, muchas gracias. Concuerdo completamente con la parte de educación, sí empieza en casa, y esta perspectiva, la decisión, sí, sobre su cuerpo completamente, y se aúna al hecho de esta educación, de este conocimiento tan básico de su propio cuerpo, que tal vez no se da, no se les quiso dar, no prestaron atención, no han tenido la oportunidad de conocerlo. Y sí, es otra perspectiva completamente, como algunos dicen, no, pues cómo no vas a saber que estás embarazada. No, se dan casos, y tal vez ampliarlo sea una buena opción. Igual, al final va a estar en discusión. Estas 12 semanas fue más por consenso en relación a diversos desarrollo del feto. Muchas gracias. Carla, adelante, Carla Castillo. Sí, bueno, buenas tardes, doctor. Pues principalmente que la postura es a favor, como la mayoría de mis compañeros, y bueno, es que este es un tema muy delicado, y pues hay que tomar en cuenta muchísimas cosas. Me gustaría decir mucho, ¿verdad? Pero pues hay que darle tiempo a mis demás compañeros que quieran participar. Bueno, creo que debería ser un recurso al que todas las mujeres deberíamos tener acceso,
porque, bueno, refuto completamente la opinión de que si se hubieran cuidado no estaría pasando esto, ¿no? Pero es que esa no es la realidad en la que viven muchas mujeres mexicanas, que viven, digamos, en situaciones de violencia en sus casas, que sus propios maridos las violan, que no tienen acceso a métodos anticonceptivos y pues como dijo mi compañera Viera, tampoco una prueba de embarazo. No es algo que deba estar, digamos, a la opinión pública, es algo que ya debería estar garantizado desde hace mucho tiempo y no sé, a lo mejor estamos fallando como país en el sentido común, o no lo sé, pero es que la educación sexual en México es algo muy precario y creo que todos los hemos vivido porque a todos nos ha tocado estar ahí. Y bueno, creo que todos sabemos cómo se trata en las escuelas, de que se ríen o no se lo toman en serio y que las prácticas que hacen ahí, pues digamos todos conocen, ¿no? La típica que te ponen a cuidar un huevito y todo eso, pero la verdad es que eso no se compara para nada en la responsabilidad de tener un bebé. No, hay que pensar también en la vida que se le va a dar después de nacer, si es que era un hijo no deseado, porque muchas veces no se tiene la disponibilidad, o sea, económica, ni emocional, ni el apoyo tal vez de la familia. Y eso muchas veces, la mayoría de los casos, obliga a las mujeres a interrumpir completamente pues la vida que llevaban, o sea, no podrían continuar con sus estudios, se les negarían muchos trabajos por estar embarazada y después de que nazca el bebé, pues obviamente va a tener responsabilidades con él y no tendría tiempo para dedicarles. Y bueno, es que, bueno, personalmente, así como labor de médico, creo que debería, bueno, no solo en mi caso, yo estoy a favor de realizarlo siempre y creo que no debería ponerse a discusión para las demás personas que también ejercen, porque pues como bien lo dijo mi compañero, es deber como médico, no porque sí muchas veces se hacen procedimientos que digamos que no tienen que ver con el aborto para preservar la vida del paciente aunque vaya contra sus creencias, ¿por qué no aplicarlo en este caso? Y que no opine el juicio religioso del médico si es que la persona ya decidió que se quiere realizar el aborto, porque cuenta como su deber. Muchas gracias. Sí, de hecho, tú lo dices, es un tema muy sensible, no se toma a la ligera, por eso han existido pues tantos problemas en la discusión. Tal vez si la visión fuera existe per se y solamente hay que asegurar que se haga adecuadamente como una cirugía, vamos a tomarlo así. Existen todas las posibilidades, existen todos los medios necesarios, personal capacitado, ya se dejaría de ver desde este sentido negativo, desde una visión pues legal. Existe la discusión pues que hay otro ser implicado, o tal vez más. Por eso vienen estas discusiones, sí permea mucho una visión política, muchas veces se toma como bandera política, una visión religiosa que dependiendo en dónde se esté discutiendo, dependiendo del país, el lugar, puede haber más apertura o puede haber una cerrazón por el mismo, pero concuerdo completamente, no son temas que se deban de tomar a la ligera. Bueno, pues las últimas tres participantes, ya el tiempo apremia. Daniela Velázquez. Sí. Bueno, yo igual estoy a favor del aborto. Y bueno, ya como lo han dicho mis compañeras a lo largo de toda la clase, pues sí es cierto de que una educación sexual nos ahorraría pues los abortos de todo tipo clandestinos o autorizados en el médico, pero pues igual como ya han dicho, México está muy pobre en educación, tanto de padres como en escuelas, como en hospitales, y muchas veces los padres son los que dicen que
que debería de haber educación sexual, pero ellos no hacen nada por implicarse a sus hijos, sino que esperan que la escuela se los dé, cuando, como ya hemos dicho, pues la educación empieza en casa. Y pues eso es un punto muy importante, porque al final de cuentas no creo que ninguna mujer quiera abortar por querer, porque le guste, porque está aburrida y quiere abortar. Pues no, son en casos extremos, cuando ya no encuentran otra solución en su estado, cuando no están listas, cuando son muy pequeñas, etcétera. Y pues, bueno, lo que se esperaría en México es que hubiera una educación sexual en casa, en la escuela, para sí evitar los abortos, si es que algún día, bueno, en México sí se puede, ¿no? En la Ciudad de México, no en los demás estados, para pues evitarlos. Pero pues no es un tema a la ligera, como hemos dicho, y también pienso que la decisión al final de cuentas es de las mujeres, porque pues al final de cuentas es el cuerpo de la mujer, es la que va a sufrir en el aborto, si es que se lo hace, o en el embarazo, si es que decide continuar con el embarazo, o en el parto. Al final de cuentas, las mujeres son las que van a sufrir todo y pues son las que deben de decidir. Es mi punto de vista. Y pues ya para que les dé tiempo a mis compañeras, ya no voy a decir nada. Gracias. Disculpa, sí, hoy sí el tiempo, vi que el tema es relevante para ustedes, qué bueno que estén enteradas, que aquí nos brinden sus perspectivas. Clara, adelante. Sí, doctor. Pues yo sí estoy a favor del aborto. Como médico también lo realizaría. En cuanto a las semanas, también estoy de acuerdo que fueran a las 2 semanas. Y en cuanto a la despenalización del aborto, pues la verdad, yo siento que sí debería de hacerse, porque como vimos en el video, los abortos se llevan a cabo aún así, de manera clandestina, como sea, pero se llevan a cabo. Y como aparece ahí que una cifra de muertes es por estos abortos clandestinos más que nada. Y principalmente siento que debería ser un acto meramente de empatía hacia las otras personas, porque sea cual sea el motivo por el que deban de realizar el aborto, pues debería de comprenderse sin juzgar a la persona como tal. Y algo que mencionaba bastante en el artículo, bueno, al principio, sobre el derecho sobre el aborto, que me llamó la atención, es que dice que las mujeres deben tener la autonomía sobre su cuerpo y su vida. Y si estas meramente creen que el tener un hijo no deseado o la situación que hayan vivido, pues si quieren realizar el aborto, pues están en su mera decisión, porque es su cuerpo y su vida. Y ya. Muchas gracias. ¿Mencionaste algo? Ahorita lo retomo, nada más escuchamos a Miriam. Merina, adelante. Pues yo igual, yo creo que estoy a favor y también como médico lo realizaría, y estoy de acuerdo, por ejemplo, en esto que acaba de decir Clara. Es algo que pues se ha pensado. Yo creo que no es algo malo, a lo mejor como que la sociedad en la que vivimos, como está tan mezclada con la religión y otros como tabús que tienen nuestros familiares y la sociedad en sí, como que nos plantan como que la ideita de que a lo mejor no es algo bueno, pero yo en lo personal creo que sí deberíamos de tener como que la libertad, porque muchas veces, o por lo menos yo pienso que no estás obligada a tener un hijo que a lo mejor tú no quieres, o sea, a lo mejor tú realmente no quieres ser madre, y no por el hecho de que no quieras ser madre no vas a experimentar, por ejemplo, pues las relaciones sexuales con tu pareja. O sea, como que siempre he pensado eso de para qué traer un niño al mundo solo a sufrir, o sea, como que no hay necesidad, la verdad. Creo que no hay nada como un hijo deseado, o sea, siento que a veces a lo mejor los papás obligan a las niñas a tenerlos y al último esas niñas realmente nunca a lo mejor quieren como tal a sus hijos, o no los tratan como a lo mejor ese niño merece ser tratado. Entonces creo que yo sí estoy súper de acuerdo en que la mujer es libre de decidir qué es lo que quiere hacer con su cuerpo y con su vida, y
por un bien suyo y por bien de, pues también de ese futuro niño o... Ok, muchas gracias. Sí, mencionaron algo al final, esta carga que puede llevar la mujer al sentirse juzgada, que tal vez por eso no lo hace, por el hecho del temor al qué dirán, ni siquiera lo comparte, termina teniendo al producto y las implicaciones sí que puede tener, ya las comentamos, desde pues en la calidad de vida, en la dignidad de la persona, en su futuro. Entonces sí, son temas que se deben de profundizar. Al final, pues en nosotros en este momento no está cambiarlo, no está modificarlo. En la Ciudad de México existe o está despenalizado y pues se sigue trabajando para que sea en más estados. Ok, pues muchísimas gracias a todos. Les voy a pedir pues que prendan sus cámaras, por favor, Creo que ahora sí no se durmieron. El tema fue relevante. Ya a partir de la próxima semana, el día 27 de su examen, el martes, ya me confirmarán la hora. Y tengo que revisar qué día requieren en la escuela sus actas. Yo espero pues 28, 29 estarlas entregando y ya empezaríamos con el tema 7, que son análisis de casos específicos. Ya está, muchísimas gracias a todos y pues que tengan un buen fin de semana. Aparte de mañana viernes, no se tomen puente todavía y nos escuchamos el miércoles. Gracias, Nos vemos, Gracias, doctor. Que estén bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor.